Queremos hacer sentidos de lo que son los acontecimientos de las últimas horas, esta incursión en suelo iraquí de Estados Unidos, un operativo para, matar a una de las caras protagonistas, el general Qasemi, allá en general iraní, y queremos incorporar a esta conversación, después de ya todo lo analizado, a Farid Cajat, profesor de la Universidad Católica del Perú, profesor de la Academia Diplomática también del Perú. Farid, gracias por acompañarme. Venimos de varias semanas de ataques aéreos estadounidenses en Irak, venimos de un ataque a la embajada también allá en Bagdad, la embajada de los Estados Unidos, pero el tiempo nos dirá, por supuesto, pero para ti este operativo allá en el Aeropuerto Internacional de Bagdad es un acierto, y bajo qué contexto o bajo qué tipo de estrategia de política exterior de la Casa Blanca. A ver, yo diría que no es un acierto si tomamos en cuenta lo declarado por el propio Trump, según el cual su propósito no es iniciar una guerra con Irán. Bajo el derecho internacional, asesinar a uno de los principales líderes de un Estado con el cual no se está en guerra formalmente, podría calificar como una declaración de guerra. La otra cuestión es que la estrategia no es clara, o en todo caso es contradictoria, porque no solo dijo que no quería iniciar una guerra, sino que incluso no respondió en el pasado a acciones de Irán que podrían considerarse como provocadoras o de aliados iraníes en cualquier caso. Por ejemplo, el ataque a la industria petrolera saudí o el derribo de un avión no tripulado estadounidense. Pasamos de una situación en la cual no se responde a ataques directos a una en la cual la respuesta parecería ser desproporcionada. Eso no parece tener mayor sentido. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha estado prácticamente en el teléfono hablando con varios líderes, habló con el canciller Lavrov, habló también con autoridades en Irak. Y yo lo que te quisiera preguntar aquí es, ¿qué necesitamos conocer para entender si hace sentido esta estrategia de una administración que comenzó, la de Trump, sacando a Estados Unidos de este acuerdo nuclear que había logrado el presidente Barack Obama, y en la posición en la que está dejando a otros aliados, los europeos, para empezar? Claro, habría que recordar que el acuerdo nuclear con Irán no solo lo suscribe Estados Unidos, lo suscriben también los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y Alemania, la República Federal Alemana, y luego este es asumido como propio por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una votación unánime. Entonces Estados Unidos va contra una norma de derecho internacional que el propio gobierno estadounidense, el precedente, había propiciado. Yo diría que ese es el origen de los problemas actuales. Uno puede entender el argumento de los republicanos de que el acuerdo nuclear no contempla la solución a problemas tales como el programa de misiles de mediano alcance de Irán o el apoyo de Irán a grupos irregulares armados en otros países de la región, aunque habría que decir que Israel y Estados Unidos hacen básicamente lo mismo en esta materia. Uno puede entender eso, y puede entender incluso el argumento de que el acuerdo nuclear no iba lo suficientemente lejos según sus aspiraciones. Pero la pregunta es si no era más inteligente mantener el acuerdo tal cual existía y tratar de complementarlo con nuevas negociaciones que lleven a acuerdos ulteriores, sobre todo teniendo en cuenta, la mejora en las relaciones bilaterales que la propia negociación había implicado, en el sentido de reducir, temores y desconfianzas. En lugar de eso, el gobierno de Trump decide tirar por la borda del acuerdo y efectivamente sancionar a sus aliados europeos que habían suscrito el acuerdo junto con Estados Unidos. Ahora, el régimen iraní, después de que Estados Unidos abandone el acuerdo, también ha tenido una conducta que ha sido deliberadamente hostil, pero eso como consecuencia del abandono del acuerdo por parte de Estados Unidos. Por un lado, los ataques que ya mencioné. Por otro lado, el hecho de que no se siente ya obligado a cumplir los términos del acuerdo y está empezando a desarrollar su programa nuclear más allá de lo que el acuerdo contemplaba.
Lo más rápido que puedas, los escenarios que ves posibles, hablamos desde el Estrecho de Hormuz, una posible ofensiva cibernética, la ofensiva llevada al terreno iraquí, no necesariamente posibles atentados acá en este lado del continente. ¿Cuáles son brevemente? A ver, yo diría, no necesariamente va a ser una respuesta inmediata y no necesariamente va a ser una respuesta directa, es decir, un ataque a Estados Unidos o tropas norteamericanas, pero va a ser va a haber una respuesta y va a ser probablemente del tipo que ya hemos visto. Digamos, sabotaje a petroleros en el Estrecho de Hormuz o en general en el Golfo Pérsico, o un ataque contra la infraestructura, sobre todo de hidrocarburos, de países como los del Golfo Pérsico, en particular Arabia Saudita. La pregunta de fondo es cómo va a responder esta vez Estados Unidos en caso de que eso ocurra, dado que en el pasado evitó lanzar una respuesta militar. Lo que el asesinato de Soleimani sugiere es que esta vez sí lanzarían uno. ¿Y la respuesta que esperarías tú de Europa, de la Unión Europea? La Unión Europea está empezando a cambiar de una defensa cerrada del acuerdo nuclear con Irán pese al retiro estadounidense a una crítica creciente a Irán por abandonar los términos del acuerdo, y con eso probablemente la Unión Europea ya no haga mayores esfuerzos para evitar el efecto de las sanciones norteamericanas sobre sus negocios con Europa, como había estado intentando hace poco. De nada. Así es. Gracias, Farid. Tenemos un retraso en el audio. Ahora sí que te interrumpí a medio camino. Farid Kajad está en Lima.